Bueno muchachos, primero que todo saludarlos, darles las gracias por tomarse el espacio de escuchar un poco de qué es este tema de la analítica en las organizaciones. La idea de hoy es que sea un espacio ameno, propicio, que tengan una visión un poco más holística acerca de los datos dentro de las empresas, qué se hace a nivel empresarial. No vamos a entrar pues a términos muy técnicos, o sea, no vamos a entrar a analizar algoritmos ni a programar, sino que la idea es que como yo sé que al público que va dirigido hoy ya tiene un componente muy fuerte en términos de programación, de analítica, de desarrollo de software incluso, lo llevemos a un enfoque más empresarial, tocando un poco lo financiero, pero dejando de lado, pues, sin dejar de lado, perdón, la parte de la robustez que se requiere, ¿cierto? Entonces, para los que no saben, digamos, la analítica empresarial es un enfoque que nosotros tenemos dentro de las organizaciones, que lo que trata es, a partir de los datos, a partir de unos insights que nosotros obtenemos, tomar decisiones, monitorear, alertar, y en el cual nosotros podemos, digamos, anticiparnos a eventos futuros y que no nos cojan de improviso, pues tal cual como, digamos, pasa hoy día con esta pandemia en la que estamos, que esta pandemia nos coge a todos por improviso. Esto es un factor totalmente exógeno. Sin embargo, hay otros factores que sí son predecibles, pero que no se tienen en cuenta mapeados, y la analítica nos ayuda un poco a este tema. A mí no me gusta realmente definir, no me gusta sesgar el conocimiento, digamos, a definiciones cerradas. Sin embargo, digamos que para tener como un mapeo muy general, la analítica empresarial permite conseguir los objetivos empresariales a partir del análisis de datos. Básicamente permite detectar tendencias y realizar pronósticos a partir de modelos predictivos y a utilizar los modelos para optimizar los procesos del negocio. Es decir, la analítica empresarial no se centra únicamente en modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, IoT o Internet de las cosas, sino que también ayuda a la generación de valor desde distintos frentes. No necesariamente se centra solamente en un campo que es como muchas veces se vende, que es, ay, sí, vamos a hacer analítica, entonces por tanto vamos a programar, por tanto entonces vamos a estar usando Python, SQL, un montón de temas que realmente a la larga puede que sí sean necesarios o sí sean del core de la analítica, pues porque se necesitan ese tipo de herramientas, pero que no es el único factor clave para poder hacer esto dentro de las organizaciones. Dejando esto un poco de lado, digamos, este cuadro o esta imagen resume bastante, digamos, lo que les pienso decir o lo que les estoy diciendo, y es, miren que en el centro hay una personita analizando o sintetizando la información a partir de muchos. Si nosotros vemos la parte inferior izquierda, nosotros vemos, digamos, la zona del 24, un monitoreo constante, por ejemplo, de la ciudad. En la parte izquierda vemos, por ejemplo, el martillo de la ley, donde también hoy en día se aplican metodologías de inteligencia artificial, machine learning, para apoyar los procesos de toma de decisiones judiciales, para agilizar procesos en los juzgados, donde se está monitoreando constantemente la ciudad, y podemos llegar hoy día a informaciones que antes ni siquiera teníamos contempladas que podríamos llegar. Entonces eso le da un plus a la toma de decisiones, nos cierra un poco esa incertidumbre con la que vivimos constantemente, y la dinámica del día a día de hoy es tan cambiante que nosotros realmente no somos capaces de tener la información necesaria por nuestros propios medios. Entonces por eso estos sistemas de analítica, de monitoreo, de alertas, nos permiten a nosotros tomar decisiones con mayor oportunidad, tener la información en el momento oportuno, necesario, que hacen que si yo tengo o necesito algo realmente de una forma ágil, eficiente, la pueda tener, y eso realmente me ayuda a que en el largo plazo yo maximice el valor. Entonces acá les traigo pues una frase interesante, y es que véanlo de esta forma, que si yo tengo intercambio de información, es decir, que si hay interacción, intercambio de información. Si hay información, se puede medir. Si se puede medir, esa información se debe medir, ya que lo que se puede medir se puede mejorar, y mejorar se debe mejorar, ¿no? Y eso les los comento porque
a nivel empresarial es muy común en los niveles jerárquicos. A medida que una persona gana posiciones, normalmente tiende a ser menos medida, por tanto y por ende lleva a ser en muchas ocasiones lo que nos hemos encontrado en el área de consultorías, o yo en su momento pues también hice parte de una junta directiva, a que esas personas son muy ineficientes porque no tienen retos medibles. Al no tener retos medibles, toman decisiones basadas en sus sesgos. Esos sesgos los llevan a cometer errores. Dejé de compartir, perdón. No, creo que eso bien. Esos sesgos llevan a cometer errores y así sucesivamente se va volviendo una cadena hacia abajo en la cual los errores vienen desde la parte superior. Yo no los estoy midiendo, las personas o subalternos colaboradores de esa persona toman esas decisiones erróneas y se vuelve una cadena de errores hacia abajo, lo que implica que la medición es parte fundamental de hacer analítica en las organizaciones. Hablemos un poquito, listo, ya hemos hablado un poco de para qué nos sirve la analítica, una visión un poco holística a nivel organizacional. Esto más o menos nos sirve para acciones, tenemos datos, esos datos generan insights, más o menos vamos por esta línea, pero entonces, ¿dónde estamos a nivel empresarial, cierto? Y les voy a hablar un poco desde la experiencia que yo tengo en áreas de consultoría y les voy a presentar acá este eje. En el eje de las Y, pues así se conoce normalmente, digamos que tenemos el valor del negocio, y en el eje de las X tenemos el grado de inteligencia. Este gráfico que les voy a mostrar acá va muy enfocado a grandes corporaciones. Realmente la analítica no se presta para hacerla mucho en pymes o en pymes realmente, porque se necesita información, se necesitan datos, y muchas veces en ese tipo de organizaciones son tan pequeñas que aún ni siquiera se tiene realmente como contemplada la estructura organizacional o los sistemas requeridos para esto. Entonces, lo que nosotros nos hemos encontrado es que en el escalón de abajo es lo que nos enseñan inclusive en las carreras de finanzas. Pues de pronto al principio no se lo dije, yo soy ingeniero financiero, y es hacer reportería estándar, es decir, a tratar de explicar un fenómeno que pasó. O sea, qué pasó, qué hizo que pasara, cuál fue el impacto de eso que pasó. Y eso es, digamos, la parte más baja en el grado del valor del negocio. Porque lo que me ayuda a mí a decir es qué pasó. O sea, yo ya logro determinar el qué pasó, es decir, que ya tiempo después, y me he encontrado yo que mucho tiempo después, es decir, que si yo me doy cuenta un mes después de algo que viene muy mal de atrás, es demasiado tarde, realmente ya no lo pude corregir, la decisión o las decisiones que se tomaron en ese mes corrido fueron basadas en errores, y ahí, digamos, toca hacer un alto y cambiar. Eso realmente para una organización es muy, muy costoso, y nos hemos encontrado con aspectos de este tipo. Para llevarlo a un plano financiero, por ejemplo, a nosotros, el plano financiero está muy dado a hacer análisis vertical y horizontal. Digamos que el análisis horizontal, más que todo, se enfoca en mirar de un periodo a otro qué ha pasado, o qué pasó, qué disminuyó, o qué incrementó, y qué no es que realmente es una foto, simplemente es qué pasó, y a partir de eso se toman decisiones. Entonces miren que de plano no me genera mucho valor, porque solamente me dice hacia atrás qué pasó, y yo me doy cuenta mucho después, y cuando yo ya me di cuenta ya no lo puedo arreglar, porque pues digamos que la información, la oportunidad es cero. Entonces arriba de los reportes estándar tenemos los reportes a la medida, es decir, vamos a estudiar un poco más el cuántas veces pasó, con qué frecuencia, dónde pasa. Entonces digamos que para que sigamos con la misma línea financiera es, digamos, los ingresos de mi compañía fueron 100 en este periodo, en el periodo anterior fueron 120, decrecimos en 20 unidades. Entonces yo empiezo a decir, bueno, esas decrecimientos a qué se deben, por qué fueron, cada cuánto se dieron, cuáles son las semanas más malas, más buenas. Entonces yo me empiezo a hacer como una serie de preguntas que me ayudan a mí a contestar mis necesidades de negocio, y me ayudan a mí a generar mayor valor para la organización, porque empiezo yo a conocer, y empiezo yo a dominar cada vez más variables, y entre yo más variables puedo llegar a dominar, es más probable que la organización en general esté más controlada, porque insisto, lo que usted no puede medir, usted no lo puede controlar, y es realmente muy relevante hoy en día
tener el pleno control, sobre todo por el momento histórico en el que estamos, que los sistemas nos permiten llegar a niveles de medición muy elevados. Acá tenemos, en la siguiente escala, tenemos el query drill down o formas de... Esto se centra mucho en consultas, es decir, SQLs, queries o consultas a bases de datos que me ayudan a decir dónde exactamente está el problema. Eso es como, digamos, el escalón un poquito más arriba que me ayuda a dictaminar dónde estuvo ese problema a partir de cruces en bases de datos, a partir de unos temas que sí ayudan, pero que se quedan cortos en temas de la oportunidad, porque aunque esto me ayude a que sea la información más acertada, igual yo necesito una persona que tenga un conocimiento de bases de datos fuerte, riguroso, que me ayude a determinar esos porqués. Entonces, si subimos, aquí es donde ya empiezan los sistemas de alerta. Entonces ahí ya podemos empezar nosotros a decir, listo, empezamos en la escala de valor de negocio diciendo qué pasaba. Y yo me daba cuenta un mes, 2 meses después de qué estaba pasando en mi organización o qué pasó que me llevó a determinar sea un acierto muy bueno o algo muy negativo. Realmente tener esa brecha ahí de incertidumbre es supremamente negativo. Entonces miren que yo ya tengo un sistema de alertas, es decir que yo ya en tiempo real voy a tener y puedo llegar a saber qué acciones primero fueron necesarias, qué acciones vamos a tomar en caso de que se lleguen a estas alertas. Y prácticamente, pues de lo que yo me he encontrado, eso ya le llegan a uno mensajes de texto, correos diciendo, hey, mire, los indicadores van en este punto, el reto al final del mes es tanto, vamos en tanto y las proyecciones no nos van a dar para que usted cumpla. Póngase las pilas, tiene 15 días todavía, trate de llegar y se pueden sacar muchas otras métricas, pero miren que pasamos de yo darme cuenta de las equivocaciones, errores, etcétera, un mes después, 2 meses, 3 meses o el tiempo que fuera, a darme cuenta ya casi en tiempo real. O sea, yo en tiempo real ya puedo estar recibiendo desde vía un servidor, vía un tablero de visualización, etcétera, la información que me permite a mí tomar decisiones de forma muy asertiva. Y esto, digamos que se compone la inteligencia de negocios, que la inteligencia de negocios es decir, del hoy hacia atrás. Y quiero que se lleven eso de acá. La inteligencia de negocios es una línea del campo, de todo este campo de la analítica empresarial que se encarga de estudiar del hoy hacia atrás. ¿Qué pasó? Análisis horizontal, vertical, hablando de temas financieros. ¿Qué pasó en las obras? ¿Qué pasó en los ingresos, los egresos? Pero es del hoy hacia atrás. Si nosotros ya nos vamos a un plano más de mayor valor para el negocio, nos vamos al Business Analytics, que es lo que está marcando la pauta hoy en día. ¿Y esto por qué pasa? Entonces empezamos, decimos, listo, es que yo ya empiezo con el sistema de alertas hoy, o sea, yo prácticamente en real time puedo saber qué está pasando y qué está afectando a mi operación. Entonces miren que el escalón más bajo del Business Analytics es análisis estadístico, por qué está pasando. Entonces yo ya no me concentro solamente en el qué pasó, porque es que eso yo ya lo sé, o mejor dicho, ni siquiera me tengo que concentrar, sino ya empezar el por qué pasa, por qué está pasando, cuáles son las variables que más me influyen en este acontecimiento, cuáles variables tengo yo que gestionar para que en el largo o mediano plazo esto deje de acontecer de la forma que está aconteciendo, o potenciar lo que está pasando porque realmente lo quiero potenciar. En el siguiente paso, yo ya sabiendo el por qué está pasando, el qué pasa, los sistemas de alerta, insisto, todo esto, yo ya llevo un sistema de conocimiento de mi negocio muy fuerte. Yo ya puedo llegar a decir, listo, con base en esto, si esta tendencia continúa, ¿qué va a pasar? Y entonces yo ya puedo empezar a hacer análisis de escenarios. Entonces ya puedo empezar a pronosticar, pero puedo empezar a pronosticar casi con información real time, que eso es un tema que es supremamente necesario, porque muchos de los modelos que nosotros nos hemos encontrado son de que se montaron con información histórica, la información histórica se vuelve obsoleta, por tanto el modelo, digamos, deja o de la cura, si pues por estar en términos técnicos, que es como la precisión empieza a decaer mucho, lleva a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones a la larga van a afectar el valor del negocio.
Entonces, si nosotros seguimos, nosotros podemos ver la analítica predictiva. Entonces, ¿qué va a pasar luego? Y eso, por ejemplo, les voy a poner algo, porque eso de qué va a pasar luego de pronto sea abstracto para algunos. Es decir, supongamos que yo encontré en el análisis estadístico que las variables más importantes, suponiendo para un modelo de score de crédito o para que te suelten plata en una entidad bancaria, es, digamos, tu tiempo en una empresa y tu nivel proporcional de gastos contra ingresos, por decir algo. Entonces yo encuentro que, digamos, vos no puedes estar endeudado más del 30% y tenés que estar, no sé, empleado. Esas son las dos variables más importantes. Entonces, yo ya sé que si llega un cliente nuevo con esas características, yo ya analicé todo mi negocio anteriormente, yo ya sé que mi cartera vencida, yo ya sé que muchas otras variables implican en eso, yo ya sé si ese cliente llega y tiene esas características, yo casi que en real time le podría decir lo hago o no lo hago, porque es que yo ya tengo estudiadas más de X cantidad de personas con su mismo patrón y me llevan a dictaminar que usted puede ser un muy buen cliente para mi organización. Y ahí ya entramos en una nueva metodología, que es lo que están implementando hoy los sistemas bancarios, que se llama el agilismo, y ahí es donde salen empresas como Nequi, como Tuya, como otras, pues por mencionar algunas, que lo que tratan es de ofrecer créditos a personas en cuestión de segundos o de minutos por aplicaciones. Eso lo que hace es que el cliente no pierda el interés en tomar el crédito o de obtener mi recurso, porque el punto más importante del cliente es cuando él se interesa. Si yo lo dejo que él cruce la puerta de salida de mi negocio, yo estoy cometiendo un error, porque igual, si es tiempo mío de estudio del cliente, eso es algo que es mío neto de mi operación y administración, pero si yo logro cerrar ese tiempo, mi cliente va a estar más satisfecho, va a tener los recursos que busca en un menor tiempo y va a permitir que mi negocio primero facture y él tenga una mejor experiencia de usuario. Y listo, yo ya teniendo toda esta escala de conocimiento, yo ya puedo llegar y decir, me voy a ir a un tema de optimización. Entonces yo ya no solamente tengo todo este conocimiento, porque yo ya conozco qué pasó, con qué frecuencia, dónde pasa, tengo las consultas a las bases de datos, tengo los análisis estadísticos, tengo qué variables son las que más me impactan, tengo los pronósticos, tengo el conocimiento de mis clientes, cuáles son las variables más importantes de mis clientes, ellos por qué actúan de la forma que están actuando. Entonces yo ya puedo ir a optimizar la toma de decisiones, puedo ir a optimizar mis modelos, puedo ir a optimizar a mis juntas directivas, los inputs que estamos tomando, y a partir de eso tomar decisiones más objetivas dentro de la organización. Entonces espero que este esquema les quede muy claro. Tenemos que tener una parte de inteligencia de negocios fuerte, una parte de conocimiento de negocio de hoy hacia atrás bien interesante, que nos permitan tener unas bases para hacer pronósticos a futuro, que nos permitan a las organizaciones tener un mayor conocimiento, generar mejores experiencias de usuarios y que asimismo el sistema sea tan orgánico que se esté retroalimentando y la información esté constantemente actualizada, constantemente se estén teniendo nuevas formas de ver las cosas y me estén dando inclusive nuevas formas de ver mi negocio que antes no se tenían ni siquiera contempladas. ¿Qué tipo de recursos poseen las organizaciones para las cuales vamos a hacer analítica? Y la primera, y esa es la que siempre va a estar y es la más importante de cualquier organización, las personas y sus habilidades. Por más modelaciones que uno tenga, por más modelos, por más información que uno tenga aquí como se las mostraba, por más de que yo tenga esto, lo más importante de todas las organizaciones van a ser las personas y sus habilidades. Porque ellas son las que se van a encargar de que toda esta etapa sea lo más productiva posible y que todo esto sea lo más orgánico a partir de su conocimiento, sus habilidades y sus rutinas organizacionales. Pero digamos que yo que tengo inicialmente, yo tengo personas y sus habilidades. Esas personas normalmente van a tener unas tecnologías y unos recursos productivos que son lo que me permiten a mí llevar la operación. Esa operación junto con, digamos, esas tecnologías, junto con las personas, digamos que me dan la operación. Pero cuando yo ya empiezo a esquematizar y empiezo a tener, digamos, recurrencia, ya empiezo a montar la empresa, digamos, ya la empresa está montada, ya los equipos de trabajo están bien definidos, ya se tiene un tiempo trabajando juntos, empiezan las rutinas organizacionales. Sí, las rutinas organizacionales, digamos,
es las formas en las que normalmente se hacen los trabajos. Es decir, no sé, una médica tiene que llegar a cambiarse de ropa al trabajo, tiene que desinfectarse, etcétera, saludar, tiene unas formas de hacerlo, mientras que un ingeniero llega a la oficina, hace tal cosa, deja el bolso, se toma un café. Son rutinas organizacionales, formas de hacer las cosas que permiten que las personas, las tecnologías y la forma de hacer las cosas se conversen. Pero entonces hay unos recursos que van cambiando en el tiempo, porque a medida que crecen las organizaciones se forman subunidades, claramente, y esas subunidades van a tener personas, van a tener tecnologías y van a tener rutinas organizacionales, y esas mismas personas van a hacer que aparezcan nuevas tecnologías. Para poner un ejemplo, digamos, un área de costos, un área de costos podría llegar y decir, listo, empecemos con el área de costos, pero supongamos que creció tanto la organización que eran, digamos, 5 personas, entonces se triplicó el área, ya son 15, y entonces vamos a tener que dividirlas, digamos, en el área de compras y en el área de presupuestos. Pero para el área de compras yo necesito, no sé, unos aplicativos, necesito SAP, necesito algunos proveedores, pero entonces para el área de presupuestos yo no sé, necesito Bloomberg o necesito análisis estadísticos que me permitan hacer análisis de escenarios. Entonces ahí es donde aparecen las nuevas tecnologías a partir de los subgrupos y de las subunidades de negocio dentro de las empresas en general. Entonces miren que es muy orgánico todo, porque realmente yo qué necesito. Necesito tener este enfoque que me permita tener la inteligencia de negocio, la analítica descriptiva que me permita tomar decisiones, y yo necesito un esquema organizacional a partir de las personas que sean la que permita que todo esto se converse, porque sin ellas no habría nada, ¿cierto? No habría nada. Y hay un tema que de pronto aquí no lo menciono, pero la cultura organizacional que se da a partir de las rutinas organizacionales, una vez se llegan a este tipo de cosas o a este tipo de esquemas, cambia rotundamente, y las formas de decisión, insisto, se vuelven mucho más objetivas, mucho más acertadas, y el nivel de detalle en el que se llegan cada una de estas decisiones es realmente una cosa increíble. Ahorita más tarde, en la parte final de la charla, vamos a ver unos ejemplos de nivel de detalle que posiblemente ya llegan algunas personas y cómo algunas no han llegado pues a estos niveles. Listo. Nosotros, ¿qué esperamos de hacer analítica empresarial? Siempre nosotros lo que vamos a tratar de hacer es disminuir la incertidumbre. Nosotros siempre vamos a querer disminuir la incertidumbre, porque es que esa misma incertidumbre es la que no nos permite progresar, o es la que nos puede llegar a tomar una excelente curva o una muy mala, y eso es lo que uno no quisiera. Realmente, si yo digo, podemos el próximo mes crecer 50% o disminuir el 120%, el margen de error es supremamente grande. Entonces yo ahí no podría realmente ni siquiera tomar una decisión, porque el margen de error es tan grande que a mí no me permite proyectar absolutamente nada. Entonces yo no sé realmente si contratar, si no contratar, si despedir o no despedir. Entonces, basado en eso, esa analítica empresarial me permite hacer una disminución de la incertidumbre que me lleve a mí a que las decisiones no sean tan graves, o que el agravante de cada decisión tenga al menos una base objetiva y un análisis muy riguroso de cada uno de los detalles. Y eso realmente dentro de las organizaciones es muy bien valorado. A la larga, si yo, digamos, disminuye la incertidumbre, yo también puedo ir a hacer lo siguiente. Yo puedo ir a disminuir gastos o aumentar ingresos, pues que en cierta proporción puede llegar a ser lo mismo. Pero yo puedo estudiar cada uno de los detalles de mi operación que hacen que mis costos aumenten y tratarlos de disminuir al punto. O analizar, por ejemplo, qué hace que mis ingresos aumenten, o cuál es la base principal de cada uno de mis ingresos que permiten o cuáles son, mejor dicho, las variables que hacen que mis ingresos se potencien. Y eso va muy de la mano, ¿cierto? Aquí les podría poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una tienda. A partir de la analítica empresarial me doy cuenta, digamos, que mis clientes tienen una tendencia a comprar, digamos, X producto. Yo no lo ofrezco aún, pero está dentro de mis esperados. Digamos, tengo 3 opciones para sacar un producto nuevo. Yo ya identifiqué que mi tercer producto es el que mis clientes más están demandando. Yo posiblemente sea el que le dé más fuerza para sacar al mercado.
y digamos entre la incertidumbre de sacar 3 productos puedo acelerar uno porque ya los datos y la analítica y realmente los estudios de mercado que yo estoy haciendo me permiten dictaminar que el producto que objetivamente es el mejor para lanzar en este momento del tiempo debería ser el mejor. Y asimismo salen oportunidades nuevas de negocio, así tal cual como se las acabo de mostrar, porque si yo me doy cuenta de patrones de consumo de mis clientes, me doy cuenta de errores del mercado, si yo me doy cuenta de algunos temas que tal vez el mercado no se esté dando cuenta o que es una tendencia muy marcada, yo me podría aprovechar de esas nuevas oportunidades de negocio y sacar incluso nuevos productos que no estaban contemplados ni siquiera dentro de mi operación. Asimismo, tenemos automatización de procesos, esa automatización de procesos viene con disminución de tareas, esto va muy de la mano realmente y no se puede ver solamente como una sola porque la automatización de procesos implica unos gastos financieros también muy importantes porque digamos que yo tengo un analista, ese analista digamos trabaja alrededor de 200 horas mensuales, esas 200 horas que él trabaja digamos y 40 se le van haciendo tareas rutinarias, eso tiene un costo asociado, entonces si yo tengo 40 horas multiplicado por el valor de la hora de ese colaborador y si esa persona tiene un salario elevado realmente va a ser muy costoso y es un gasto prácticamente fijo. Entonces, si yo logro disminuir eso, yo estoy agregándole valor y asimismo va a salir una nueva oportunidad de negocio a partir de que yo a él le disminuyo tiempo, por tanto él va a tener más tiempo para pensar su operación y pensarse la organización de una forma más orgánica inclusive. Vamos a tener oportunidad en la información, tal cual como se los demostraba ahorita, yo voy a tener la información casi que en tiempo real, voy a poder tener apoyo y soporte a clientes, es decir que si yo ya tengo unas buenas bases de datos, yo tengo unos buenos manejos de información, yo ya voy a poder conocer más mis clientes, puedo ir al detalle, incluso puedo ir a conocer cuál es el interés de mis clientes, porque muchas organizaciones hoy se están concentrando en eso para que también lo mapeen, ya los grandes del mercado no se están concentrando tanto en sus clientes, sino en los clientes de sus clientes para que se vuelva una cadena más orgánica inclusive de lo que ya es. Y la innovación y creación de tecnología, pues tal cual estaba muy de la mano con la automatización y automatización de procesos y todo este tema, porque digamos que si alguien encuentra una muy buena solución, encuentra que hay una oportunidad de negocio ahí, la puede empaquetar, la puede, digamos, valorar, hacer un estudio y, digamos, distribuirla a partir del mercado, ¿sí? Entonces, miren que todas estas cosas se van conversando muy de la mano y las empresas realmente están haciendo, las grandes al menos, en las que pues he tenido la oportunidad de conocer, están haciendo gastos muy interesantes en esto porque les está permitiendo maximizar sus ingresos, les está permitiendo conocer cada vez más su operación y los está llevando a terrenos que ellos antes ni siquiera tenían contemplados que podrían llegar a tener. Si continuamos acá, miremos acá que pues tenemos aquí algo de teoría, vamos a la práctica, miremos aquí un caso práctico y es que supongamos que usted es la coordinadora de personal para la empresa XYZ, sus principales responsabilidades son organizar el personal y velar por el cumplimiento de sus funciones, además hacer reportes estadísticos de inventarios de personal de incapacidad, entre otros, y adicional buscar mejoras para los procesos. Este puesto realmente es un puesto administrativo del común que se vive casi que en el día a día de cualquier organización, casi que cualquier puesto que tenga un corte o al menos un matiz administrativo va a tener que hacer cualquiera de esas estructuras organizacionales, pues va a tener que hacer alguna de esas actividades dentro de la organización. Entonces ahora continuemos, ahora supongamos que el gerente de la compañía le pide que genere un informe y una presentación sobre su personal, dado que le han informado unas ineficiencias en sus trabajadores, y busca identificarlos para iniciar un proceso con la división de gestión humana. Eso es algo supremamente común del día a día dentro de las organizaciones y eso es algo que normalmente los gerentes, cada vez que les llega una nueva alerta o un nuevo problema, insisten en que es necesario conocer un poco de esto. Entonces, ahora para continuar con el ejemplo, supongamos que usted es la encargada de las recepcionistas y los ingenieros de alimentos, algo totalmente arbitrario, pero para que digamos sigamos con el ejemplo. Entonces, ahí hay un tema. Y es el siguiente, el gerente ya viene sesgado porque le informaron acerca de unas ineficiencias en los trabajadores. Yo tengo que resolverle a él las hipótesis que él ya trae planteadas. Entonces yo tendría que primero
proponer el que está pensando y tratar de la forma más objetiva posible demostrarle que no hay ineficiencias o que sí las hay, pero eso es a partir del nivel de detalle con el cual yo pueda llegar. Entonces, digamos que las preguntas que alguien se podría formular en su cabeza o tratar de resolver serían algunas como las siguientes. Por ejemplo, si es una persona que es de muy alto rango, yo le tendría que responder cuántos trabajadores yo tengo a cargo, porque él puede que ni siquiera lo conozca, digamos que él es el CEO de la compañía, él ni siquiera conoce yo cuántas personas estoy manejando, no conoce bien el detalle, entonces yo le tengo que dar un reporte para al menos él saber las ineficiencias en general de todo el proceso. Entonces, en el mundo empresarial nos encantan los promedios y les en promedio las personas que usted tiene a cargo tiene un salario alto, bajo o medio para que él más o menos tenga una idea de si mi equipo es costoso o no y saber cuán costosa es la ineficiencia o no de mi proceso. Seguimos con eso. Miren que yo podría decirle también el promedio de objetivos alcanzados de todos los colaboradores. Nosotros trabajemos por objetivos, entonces yo ahí ya le estoy dando más o menos una visión y también le podría decir el promedio de incapacidades o podría hablar pues como de cosas muy lineales, muy simples que a la larga sí me brindan información, pero como que es una información muy tangencial, como que no va al detalle porque eso realmente no me ayuda a dictaminar si hay ineficiencias en sus trabajadores o no. Me ayuda a resolver pues que sí, que alcanzan los objetivos o que el grupo tiene un salario caro o que hay unas incapacidades, ¿cierto? Y esas son las preguntas que yo me he encontrado más frecuentes y más comunes y es en su forma de respuesta, realmente se quedan en lo tangencial. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo insisto, volvemos a este nivel y yo ya tengo este nivel de conocimiento de mi operación, yo podría llegar a exigir dentro de mi organización preguntas como estas. Ahora, si yo ya a él le puedo presentar cuáles son los colaboradores que cometen más errores, cumplen menos objetivos y llegan más tarde a la compañía por cada uno de los cargos. Y que ahí ya deja de ser algo lineal. Yo ya me voy mucho más a detalle de cada uno de los rubros como que él entraría a valorar a dictaminar si hay una ineficiencia en el proceso. Miren por ejemplo esta otra, que colaboradores se les pagó horas extra y no cumplieron los objetivos del mes. Muestre también cuáles esos colaboradores llevan más de 25 años en la empresa. O sea, yo le podría decir, mire, es que de la gente que lleva mucho tiempo dentro de mi compañía, se les está pagando horas extra, digamos, en estos meses y no están cumpliendo ni siquiera los objetivos. Es decir, que ellos ya están cansados, no quieren seguir trabajando, pero yo ya me puedo hacer muchas otras hipótesis a partir de datos mucho más puntuales, mucho más a detalle, ir casi al fondo del equipo de una forma muy rápida. Porque realmente, teniendo lo anterior, llegar a un informe como estos es cuestión de minutos, segundos, o una que otra pequeña hora. Pero si yo no tengo eso, yo me tendría que conformar con la línea hacia arriba. Entonces miren que le agrega mucho valor el conocimiento, porque yo también por ejemplo le podría decir cuántas horas trabajaron las personas que se incapacitaron, cuántas incapacidades tuvieron y en cuánto se ubicó su sensación de fatiga por nombre de cada uno de los colaboradores. Entonces por ejemplo yo le podría generar información a partir de todo mi equipo, cómo funciona mi equipo en su conjunto, cómo funciona cada uno, cuál es mi miembro del equipo estrella, cuál es, digamos, el más quedado, a cuáles tengo que apoyar, cuáles son mis factores clave. Pero miren que ya el abanico de posibilidades de organigrama organizacional se expanden. Ya la persona se podría estar haciendo muchas preguntas porque a todas se les podría llegar a dar una respuesta o al menos indagar a fondo en esa respuesta que él quiere. Y eso me va a ayudar a que en el largo plazo yo tenga un conocimiento de negocio mucho más grande, un conocimiento bien bacano que me permita a mí, como tomador de decisiones, ir al detalle en cada uno de los equipos y con la minucia tomar decisiones. Porque normalmente esas minucias son las que a las juntas directivas no llegan y eso es lo que la gente de las juntas directivas requiere para tomar buenas decisiones. Porque si toman decisiones basadas en el promedio, el margen de error es muy grande y como les decía ahorita, si yo tengo un margen de error de más de 100 puntos básicos, por ejemplo, esas decisiones tienen un costo organizacional muy fuerte y pueden llevar a organizaciones muy grandes a inclusive la bancarrota. Para terminar, pues aquí con un ejemplo, vamos a mirar aquí un caso de toma de decisiones. Sí, me gustaría que lo hicieran mentalmente y de pronto que Santiago Montoya me ayude solamente él con la actividad.
y es el siguiente. Miremos acá un tema. Supongamos esto. Tom W. es un estudiante de la principal universidad de nuestro estado. Ordene los siguientes campos de especialización según la probabilidad de que Tom W. sea un estudiante de alguno de estos campos. Utilice 1 el más probable y 9 el menos probable. Santi, sería muy bacano que te tomaras 2 minutos para que lo hicieras y en 2 minutos nos compartís a lo que llegaste. Para que contrastemos las mías y hagamos un ejercicio bien bacano acerca de cómo algunas organizaciones montan esquemas de datos, pero no cambian absolutamente nada dentro de su cultura organizacional, y eso es supremamente controversial. Digamos que montan toda una estructura, pero la toma de decisiones sigue estando estática con respecto a cómo se hacía inicialmente. ¿Sí? La idea es dictaminar este Tom W a partir de dónde puede estudiar, ¿cierto? Dónde él podría estudiar a nivel de país. ¿Sí? La idea es llegar a eso, a decir, este personaje, ¿dónde estudia? ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Lo que quiero ayudar es a evidenciar con un ejemplo práctico, porque a mí me parece que cuando a uno no le muestran verdaderamente pues algo, es muy difícil como uno contrastarlo, sobre todo si en el día a día uno no vive lo que yo les estoy contando. Entonces es muy bueno que lo podamos mirar, Santi, de 1 a 9. Si querés, yo les voy mostrando las mías. Esto obviamente va a depender mucho de la universidad de donde ustedes egresen o donde estén estudiando. Por ejemplo, para mí, mi universidad, yo soy egresado de la Universidad de Medellín, pues me gradué ahorita en diciembre, pero bueno. El tema es que mi universidad es muy grande en Derecho, en Ingenierías, en Administración Informática, también es muy grande en áreas de Humanidades. Entonces miren que, digamos, para mí la última es bibliotecoeconomía, juego de palabras súper particular, pero miren que para mí esa es irrelevante, ¿cierto? Pues para mí, sin conocer nada, solamente de pronto sesgándome por mi universidad, para mí la Tom W debería estudiar Derecho. Es más probable que él estudie Derecho, dado que hay más estudiantes de Derecho. Santi, no sé si ya las tenés. ¿Cómo te dieron? ¿Dónde estudia? Él estudia ingeniería. Para mí ingeniería es la 1, Derecho es la 2, Administración es la 3, Humanidades y Educación es la 4, Informática es la 5, Medicina es la 6, Física y Biología es la 7, Ciencias Sociales es la 8 y de última también Biblioteconomía. Entonces mira que vamos muy parecidos, y eso tiene mucho que ver con la influencia de que, digamos, pertenecimos a la misma institución de educación. Ahora, Santi, quiero que hagas lo siguiente. Esto es un dictamen que le dieron a Tom W a partir de un criterio psicológico que le hicieron una valoración. Entonces dice, Tom W tiene una inteligencia superior. Aunque carece de auténtica creatividad, tiene necesidad de orden y claridad, y prefiere los sistemas ordenados y bien pensados, en los que cada detalle tenga su lugar apropiado. Su redacción es más bien insulsa y mecánica, ocasionalmente animada por algunos tópicos y destellos de imaginación propios de la ciencia ficción. Tiene un fuerte impulso por la competencia, parece tener poco interés y empatía por los demás y no disfruta del trato con otros. Tiene, sin embargo, un gran sentido moral. Santi, ahora la idea es que vos me digas dónde estudia. Él debe estudiar Física y Biología. Pues ya, o sea, ahí cambia el orden de todos los números. Para mí ya Física y Biología sería la 1. La segunda. La segunda sería Ingeniería. La tercera Informática. La cuarta Ciencias Sociales. Listo, dejémoslo ahí. Santi, déjalo ahí. Listo. Entonces miren acá lo siguiente, y es supremamente particular. Que yo simplemente les dije a ustedes, miren, que ordene los siguientes campos de especialización según la probabilidad de que Tom W sea un estudiante de alguno de estos campos. Utiliza el más probable, ¿cierto? El tema acá es que por matemáticas, yo lo que diría sería que va a ser casos favorables sobre casos totales, y ahí voy a sacar la probabilidad de que Tom W pertenezca a cada una de estas facultades. Ahora, yo les doy un contexto acerca de la persona. Tiene un contexto, ¿cierto? Yo ya les doy un contexto, y tal cual como le pasó a Santi, le pasa a la media de la solución del problema, porque
llegan a esto. Esta es la media de alrededor de 1500 personas que se les hizo este estudio y llegaron a decir informática, ingeniería, administración, física, tal. Y miren que es un patrón supremamente particular que lo dictaminaron en áreas de informática, ingeniería, física y lo empezaron a bajar hasta llegar a humanidades y educación. O sea que miren que ya ustedes de entrada, o las personas, pues no ustedes, sino las personas que digamos llegaron a dictaminar casi lo mismo, de que dadas las cualidades de esa persona, él debería estudiar informática e ingeniería. Entonces acá, este es un ejercicio que plantea un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman lo plantea, y él dice, en la primera versión del problema de Tom W, que no da detalles sobre él, es obvio que para cualquiera que la probabilidad de que Tom W sea estudiante de un campo particular es simplemente la frecuencia que da la tasa base de matrículas por este campo. Pero el interés por la base evidentemente desaparece cuando se describa la personalidad de Tom W. Entonces, esto es lo que yo les estaba comentando hace un rato acerca de que las organizaciones están tomando la iniciativa acerca de esto, pero ¿para qué datos si es más importante la intuición que la misma información? Y aquí quiero hacer esa reflexión porque me he encontrado con muchos escenarios en los cuales una persona se hace una hipótesis a priori, es decir, un directivo dice, mis clientes son de la tercera edad. Hacemos un análisis estadístico, un análisis de casos, hacemos un análisis de hipótesis, etc. Encontramos que, digamos, el público que está tendiendo a comprar más el producto son personas entre 20 y 30 años. Pero es que él lleva 40 años vendiéndole a la gente de la tercera edad. Entonces él dice, no, ese modelo está malo, los datos están malos, porque es que yo llevo haciendo esto tanto tiempo. Entonces, ¿para qué usted monta todo esto a nivel organizacional si su cultura y su intuición es más importante que la misma información que le estamos arrojando? O sea, ahí también es lo que yo quería demostrarles a partir de esto, y es que nosotros vamos a tener unos ratios de probabilidad cualquiera, ¿cierto? Y la probabilidad puede que ni siquiera cambie, porque la probabilidad no cambia. Lo único que uno obtiene es más contexto. Entonces ese contexto implica, digamos, una serie de decisiones. Entonces, esto es un ejemplo simplemente para demostrar algo, realmente eso es un ejemplo práctico, un ejemplo para demostrar, pero a nivel organizacional es muy común que los analistas traten de acomodar los datos al modelo o a la hipótesis que ellos tienen. Si ellos creen algo, tratan de llevar la información a lo que ellos piensan. Si las decisiones que están tomando, los datos no les conversan, entonces tratan de acomodar más bien los datos a lo que ellos piensan y no lo que ellos piensan a lo que la información les dice. Entonces ahí hay un tema que por eso les traje este ejercicio, para que se den cuenta que los seres humanos también no estamos culturalmente preparados para tomar decisiones basadas en información, en cierta medida, porque muchas veces todavía llevamos un tema de la burocracia, llevamos un tema todavía de costumbres, llevamos un tema todavía de arrogancia, que decimos que yo soy mejor que los datos, yo soy mejor que la información, yo puedo ser más inteligente misma que la información que me estás presentando. Entonces ahí es la reflexión que yo les quería dejar, porque puede ser todo esto muy bonito, yo puedo tener todo esto muy bien alineado, pero si esto no se conversa con la cultura organizacional, si la organización no se charla con las formas de tomar decisión basadas en data driven, pues así se les dice, las organizaciones data driven, o sea, pues como manejadas por datos, es muy difícil que se note una mejoría si las personas que orquestan este tipo de oportunidades no están preparadas para ello. Entonces, ahí también son casos de fracaso, no todos son casos de éxito, pero hay casos de fracaso en los que se invierte una cantidad considerable de recursos, porque hacer esto en una organización no es barato, da que la inversión fue negativa, o digamos que los flujos de caja que se proyectaron no están dando lo que se tenían para dar, y ellos dicen, pero es que son los sistemas los que están mal, y uno insiste, pero es que muchas veces no es que los sistemas estén malos, que los datos estén arrojando lo que no es, sino que las personas que usted tiene ahí no están ayudando a corroborar lo que verdaderamente tendrían que corroborar. Entonces, pues eso es una invitación a que vean también esto como un enfoque muy holístico, que también entiendan que detrás de esto hay personas, que hay organizaciones, que hay culturas organizacionales que son las que permiten que los datos se metan o no a la toma de las decisiones. Y aquí para terminar,
hay una persona que yo sigo mucho que es el Chief Data Officer de Telefónica, y él dice que las empresas que no están usando datos están muertas y aún no lo saben. Y eso es supremamente, pues yo eso realmente lo creo bastante, porque a mí personalmente me pasó algo muy curioso en cierto momento de mi vida, que teníamos que tomar una decisión que impactara alrededor de 14.000 personas. La decisión se estaba basando solamente en lo que una persona creía. Yo insistía en ese momento en decir, venga, la solución va a quedar mal hecha, no estamos tomando nada, eso es simplemente por lo que usted cree. Y me responde, yo llevo 25 años haciendo esto, y ese fue todo el argumento. No basamos nuestras decisiones en ese momento en ningún dato, en nada, y se tomó una mala decisión. Claramente se iba a tomar una mala decisión. Efectivamente salió muy mal, y a la larga, pues eso conllevó a una cierta clase de deterioros para la organización, que nos permitió a nosotros darnos cuenta de, hey, no, es que si usted va a basar todas sus decisiones y todo su análisis en lo que usted cree, usted va a llevar a que esta organización se muera y usted ni siquiera se ha dado cuenta del mal que le está causando. Más fácil, recopile información a partir de lo que usted quiere, haga un estudio riguroso y juicioso de lo que usted quiere llegar a decidir, a definir, y a partir de eso usted puede llegar a dictaminar mejores decisiones, más objetivas, y eso va a permitir que la organización tenga nuevas oportunidades de negocio, tenga oportunidades de mejora y cada vez un conocimiento más integral del sector, de la organización y de sus colaboradores en general. Muchachos, espero les haya gustado. Esto fue como un poco de analítica organizacional.